Buen día, les habla Alejandro Blanco Saborío. Yo soy médico especialista en oncología radiotrápica. Trabajo en el Centro de Radiocirugía Robótica ubicado en San José, Costa Rica. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el manejo con radiocirugía para el dolor refractario y hablar sobre la posibilidad de que esto sea un tratamiento real. No tengo mucho que enseñarles a ustedes sobre el dolor crónico, intratable o refractario. Gracias a Dios, en los últimos tiempos tenemos cada vez más opciones terapéuticas. Una de las opciones terapéuticas más innovadoras ha sido la neuromodulación y es una de las primeras elecciones. Sin embargo, esto es una alternativa onerosa, requiere un procedimiento con implantación quirúrgica y para estos pacientes posiblemente con expectativa de vida corta, la radiocirugía es una alternativa. La radiocirugía tiene un papel que aún no es bien conocido, podría ser una opción en algún grupo de pacientes, podría ser preferido sobre la cirugía porque la cirugía está expuesto a eventos adversos importantes o los procedimientos químicos o las terapias ablativas por tener una baja tasa de complicaciones. Las posibilidades de respuesta son altas, vemos que va entre un 50 a un 80% según las publicaciones. Sin embargo, puede tener tasas de recurrencia del dolor altas, hasta un 60%, y es tiempo dependiente. Por eso la selección de un adecuado paciente es muy importante. Pero bueno, ¿cómo hacemos esto? Y una de las cosas más importantes de entender es qué es la radiocirugía. En este pequeño video les muestro qué es la radiocirugía y espero que lo encuentren agradable y muy explicativo. Vamos a ponerlo. ¿Qué opciones de tratamiento tiene una persona que sufre de cáncer? Hemos oído de la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. En la quimioterapia se inyectan sustancias químicas para destruir las células cancerosas. La cirugía es un procedimiento en el que el médico extrae manualmente el tumor. La radioterapia se trata de aplicar radiación para destruir los tumores. La misma radiación que en dosis bajas se usa para sacar radiografías. Y por último, la radiocirugía, que es una mezcla de radioterapia y cirugía. Con ella se pueden tratar no solo enfermedades oncológicas, sino malformaciones de los vasos sanguíneos, enfermedades funcionales del cerebro y algunos tumores benignos, entre otras. En este video queremos hablarles del robot CyberKnife de Accuray, que es la forma más avanzada de radiocirugía. Empecemos con un dato contundente. Un tratamiento para el cáncer con el CyberKnife puede reducir las 40 sesiones que normalmente toma la radioterapia a tan solo 1 o máximo 5 y lograr resultados parecidos a los de la cirugía sin ser invasivo. ¿Y cómo logra esto el CyberKnife? Para empezar, es el primer y único procedimiento de radiocirugía totalmente robotizado. Que sea robótico quiere decir que ofrece una precisión submilimétrica en la incidencia de radiación sobre el tejido del cuerpo. Este altísimo nivel de precisión se logra empezando con un plan digitalizado del procedimiento. Un software estudia una tomografía del paciente para delimitar exactamente dónde está el tumor. El médico así puede indicarle al robot las zonas sobre las que se aplicará radiación y las zonas que se deben proteger. Luego, el trabajo lo realizan un acelerador lineal, un brazo robótico que lo transporta y 2 equipos de imagen que monitorean la posición y los movimientos del paciente. El acelerador es el encargado de producir el haz que irradiará el tumor. Él puede modificar en tiempo real el tamaño de la onda para irradiarlo con precisión submilimétrica. El brazo robótico, por su parte, tiene un amplio rango de movimientos para dirigir el haz a cualquier punto del cuerpo del paciente. Movimientos que se ajustan a la posición exacta del tumor, también en tiempo real gracias a los equipos de imagen, capaces de detectar cambios tan sutiles como los producidos por la respiración. Es decir, que el tratamiento radioquirúrgico con el CyberKnife es completamente personalizado, adaptable en tiempo real y detallado hasta el último milímetro para asegurar una mayor precisión. Entonces, todas estas características del CyberKnife permiten un tratamiento sin hacer cortes en el paciente, es decir, un tratamiento no invasivo que se realiza en muy pocas sesiones, no produce dolor, entonces no requiere anestesia, y es ambulatorio, o sea, no se pasa por un doloroso periodo de recuperación. La precisión submilimétrica del CyberKnife, además, disminuye la toxicidad del tratamiento, pues protege los tejidos adyacentes al tumor. Consulta a tu médico y entérate si eres candidato para el tratamiento con el CyberKnife, el primer y único procedimiento de radiocirugía robótica.
Buenísimo, espero que hayan encontrado el video atractivo y que les haya dejado claro qué es la radiocirugía. Entonces, dentro de las opciones de radiocirugía para el tratamiento de estos tipos de dolores, tenemos que entender que es una terapia dirigida principalmente a algunos pacientes en fase terminal, porque van a presentar un dolor refractario. Es muy importante el control de los síntomas porque esto deteriora la calidad de vida de los enfermos y que muchos pacientes pueden tener o experimentar eventos adversos asociados a la combinación de fármacos o a la dosis de los fármacos que están usando. Y una de las cosas importantes cuando hablamos de radiocirugía para este tipo de patologías o circunstancias es que hablamos de un efecto neuromodulador de la radiación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los efectos de la radiación van a cambiar la función de ese tejido que estemos irradiando. Entonces, existen dos procedimientos típicos de neuromodulación con radiocirugía que van a ser la hipofisiectomía y la talomotomía. Vamos a tratar de explicar brevemente qué es cada una de estas opciones y las utilidades. Entonces, la hipofisiectomía, y le decimos así porque precisamente no es un proceso invasivo donde se retira la hipófisis, sino se busca una neuromodulación de la hipófisis. No es una idea nueva. Ya en 1972 se habían realizado los primeros intentos de este procedimiento en dolor maligno. No tenemos claro cuál es el mecanismo por el que se alcanza el alivio del dolor. Hay varias posibles explicaciones y todas enmarcadas en el efecto neuromodulador de la radiocirugía. Se mencionan algunas teorías que podrían explicar esto, como la liberación de beta endorfinas en el hipotálamo, la hiperactividad talámica y un aumento en la secreción de N-acetilaspartato. Además, se habla de un posible efecto de liberación de oxitocina por la irradiación de la neurohipófisis. Y finalmente, todo esto modular la respuesta al dolor. Cuando nosotros pensamos en hacer una hipofisiectomía para un paciente, tenemos que tener algunos criterios de selección. Usualmente en nuestro centro de radiocirugía robótica, o así lo dicta nuestro protocolo, tiene que ser un paciente con un diagnóstico oncológico. Hablamos de un paciente en fase terminal, que haya realizado una valoración interdisciplinaria por el grupo de expertos, tiene que tener un control por medicina paliativa y haberse agotado todas las opciones viables de control del dolor, tiene que tener un dolor refractario al tratamiento, además tiene que tener un estado funcional, ya sea por el COG o el Karnofsky, bastante bajo. En la figura a la derecha les muestro una planeación que hemos realizado en un paciente, y esto no fue un tratamiento, sino una planeación en nuestro equipo para determinar la posibilidad de hacer estos procedimientos con un CyberKnife, con radiocirugía robótica. Ahí podemos ver una esfera de 8 milímetros con una dosis máxima de 150 Grays, que es una dosis sumamente alta. En nuestro protocolo, pues tenemos que tener en cuenta primero las estructuras en riesgo vecinas, y una de las más importantes, pues es el quiasma óptico, además las estructuras vasculares y nerviosas que están alrededor de la hipófisis. Todos los pacientes son sometidos a una simulación, que la simulación es, como le explico a los pacientes, como un mapeo. Esto lo hacemos con una tomografía sin contraste y una resonancia magnética volumétrica, donde vamos a poder tener una adecuada visualización de todas las estructuras. ¿Qué vamos a irradiarle en estos pacientes? Y cuando revisamos la literatura se han descrito muchos blancos terapéuticos. 2/3 de los protocolos realizados en el mundo escogen un target en la glándula hipófisis anterior. Otro porcentaje en la unión del tallo con la glándula y otro porcentaje precisamente en el tallo hipofisiario. La dosis media prescrita son 110 Grays con una dosis máxima de 140 a 250 Grays, dependiendo del equipo con el que estemos realizando esto. Nuevamente, esta es la planificación que realizamos en un paciente, donde podemos ver la dosis prescrita a la hipófisis fueron 100 Grays prescrito a este paciente.
Entonces, la hipofisiectomía reporta resultados en la literatura bastante buenos y mejor la tasa de alivio en pacientes oncológicos. Cuando analizamos la respuesta en estos pacientes, siempre va a ser una respuesta más subjetiva, es algo que el paciente percibe, un alivio del dolor. No vamos a ver cambios imagenológicos en estos pacientes, como así lo reportan el doctor Ayashi, donde no se vieron cambios morfológicos en la hipófisis. Y vean ustedes en la hipófisis, que ahí lo subrayé con amarillo, se documenta que hasta un 87% de los pacientes experimentaron un alivio del dolor cuando fueron sometidos a un procedimiento radioquirúrgico a la hipófisis. Y en la figura de la derecha les muestro el ejemplo que hemos desarrollado en nuestro centro de robótica. Esas curvas que vemos alrededor de la hipófisis nos demuestran o nos señalan la dosis. La curva más interna anaranjadita nos señala los 100 grays que hemos prescrito, la curva más interna roja son 120 grays y vemos cómo en la rosada la mitad de la dosis vemos cómo se distribuyó la mitad de la dosis, 75 grays, y en muy poquitos milímetros esa dosis decayó muchísimo hasta 10 grays, y esto es lo que permite que podamos tener un procedimiento exitoso con poca posibilidad de eventos adversos. ¿Qué eventos adversos podemos esperar en estos pacientes? Bueno, obviamente el principal y mayor efecto adverso en los pacientes en los que lo presentaron, que según la literatura hasta un 40% de ellos lo pueden presentar, es la alteración del déficit hormonal, que puede ser en una línea o en varias líneas de hormonas. Así que son pacientes que tienen que ser controlados desde el punto de vista sanguíneo para ver cómo van a requerir la sustitución hormonal. Y estos efectos adversos fueron más frecuentes en pacientes sin patología maligna, y esto por razones obvias. Son pacientes que van a vivir más años y van a tener más oportunidades de presentar o expresar estos efectos adversos. Esto no es algo nuevo para nosotros y tampoco es algo nuevo en la región. Este es un estudio de nuestro centro hermano y nuestros compañeros en El Salvador, donde con Gamma Knife realizan este procedimiento de hipofisiectomía a 10 pacientes y vemos que en todos ellos se alcanza una disminución considerable en el dolor. Y estos pacientes pues obviamente experimentan una disminución en el uso de medicación y todos ellos con adecuada respuesta. Entonces esto es una posibilidad interesante que podemos hacer. Lo otro que quiero hablar rápidamente con ustedes es de otro procedimiento un poco diferente, que es la talamotomía por radiocirugía. En 1968, el profesor Lars Lexell, que fue el inventor de la radiocirugía, y en 1950 diseña y plasma esta idea, y hasta los 60 pudo desarrollar su primera máquina, propone un target talámico en aquellos pacientes para el control del dolor. Esta localización es basada en la experiencia previa en estudios intervencionales como la radiofrecuencia, y hay atlas anatómicos que nos enseñan precisamente a qué parte del tálamo debemos dirigir la radiación. En el ejemplo de la derecha es un paciente que tratamos en el Centro de Radiocirugía Robótica por una neuralgia del trigémino refractaria, donde vemos ahí la planificación. Este es un tratamiento que finalmente se ejecutó. Entonces, en la curva anaranjada vemos la dosis de 100 grays, en la curva moradita, la curva de 50 grays. O sea, miren ustedes el gradiente. ¿Qué quiere decir? La cantidad de dosis que se disminuye en muy pocos milímetros, y en la curva externa, color verdecito o cian, de 30 grays, ubicado en el núcleo ventromedial en este paciente. Entonces, esta es una planificación. Acá en la figura a la derecha podemos ver el resultado terapéutico en este paciente 4 meses después, donde vemos una hiperintensidad en el mismo sitio ubicado la lesión. Entonces podemos irradiar al paciente y a los meses constatar que precisamente fuimos exactos y precisos en el sitio donde queríamos producir la lesión. Además que clínicamente la paciente en este caso experimentó un alivio de la sintomatología. Tenemos un protocolo para esto
que seguimos en el Centro de Radiocirugía Robótica cada vez que tenemos un paciente que califica para esto. Entonces, hacemos una simulación, o sea, un mapeo con una tomografía sin contraste, una resonancia con y sin contraste, y tenemos varios blancos terapéuticos a los que podemos dirigir la radiación dependiendo de lo que queramos modular. Una dosis media de 100 grays, 110 grays, con una dosis máxima de 140 grays. Muy importante en la talamotomía, pues valorar los resultados. En la figura de la derecha, vamos a ver eso primero, tenemos una secuencia de resonancia arriba en cortes transversales e inferior en cortes coronales. En esta secuencia en T1 con medio de contraste podemos ver la captación del medio de contraste en el núcleo talámico donde habíamos dirigido la radiación. Y ahí tenemos las curvitas, tenemos señalado la dosis que fueron planeadas y la hemos fusionado con la resonancia para valorar la exactitud y precisión. Y como podemos ver ahí, hay una completa exactitud y precisión en el sitio de tratamiento, pues acompañado además de la respuesta clínica favorable en el control del dolor en esta paciente. Entonces, como resultados, pues encontramos mejor tasa de alivio en pacientes no oncológicos, y ahí les he señalado con color en la tabla inferior. De acuerdo a la literatura, podemos ver que existe una tasa de alivio del dolor hasta un 65% en pacientes no oncológicos. Los efectos adversos, y en la figura de la derecha les señalo en una secuencia en T2 el mismo sitio donde hemos dirigido la radiación en este paciente. Como efectos adversos, estos pacientes podrían tener alteraciones de los movimientos oculares, vértigos, algún tipo de hemianestesia. Como ustedes saben, el tálamo es el centro de integración de las señales dolorosas, el centro sensitivo. Estos efectos adversos se presentan en una tasa relativamente baja, en un 9% de los pacientes, y por supuesto, como todos los efectos adversos, son más frecuentes en los pacientes no malignos porque sus expectativas de vida son mayores. Como conclusiones, primero, pues se requiere muchísima más investigación y estudios sobre estas alternativas. Dos, se necesita un grupo de pacientes más homogéneos, criterios de inclusión más estrictos. Son requeridos métodos de trabajar idénticos dentro de los protocolos, con mismas dosis, mismas regiones para irradiar. Esto es un tema de muchísima innovación, donde se plantean muchas opciones terapéuticas, y no solo para el control del dolor, sino además para otros efectos funcionales como trastornos obsesivos compulsivos, adicciones de drogas, porque la radiocirugía pues vino para quedarse, como siempre le repito a mis compañeros y a todas las personas, porque es un método de tratamiento más barato y con menos complicaciones. Sin embargo, es una herramienta hoy por hoy que debe ser considerada en algunos pacientes, no para todos, sino para algunos pacientes. Tenemos que hacer una adecuada selección de los pacientes y ser muy estrictos en esto, seleccionar qué sitio vamos a irradiar dependiendo de lo que queramos, lo que presente el paciente, lo que tenga el paciente de fondo. Así que nuevamente les dejo mi contacto aquí para que me contacten, para que me busquen. Un placer servirles, cualquier duda, comentario, y agradecido nuevamente con la oportunidad de poder conversar esto. Y adelante, pues todas las preguntas que quieran. Claramente no voy a tener todas las respuestas, pero como parte del Centro de Radiocirugía Robótica, pues nos esforzamos para ir aclarando las inquietudes e ir planteando opciones nuevas para nuestros pacientes. Muchas gracias.